Hay muchos lugares donde Big podría haber estado. ¿Por qué la costa oeste? Después de que las imágenes de uno de los asesinos de Tupac se hicieran virales, muchos se preguntan si se detendrá al asesino de Biggie o a cualquier persona implicada en el asesinato del rapero. Sin embargo, el detective que aparentemente resolvió el asesinato de Tupac también parece haber revelado quién mató a Biggie. Con muchas teorías inquietantes sobre lo ocurrido circulando por internet, puede que los fans obtengan por fin el cierre que merecen. Biggie's Killer Revealed. Quiero decir que solo quiero tener en mis manos todo lo que me ayude a que me paguen lo que sea, ya sean películas o televisión. Enérgico, lleno de esperanza y preparado para el futuro, estaba Biggie durante esta entrevista fechada el 5 de marzo de 1997. Pero 4 días más tarde, sería declarado muerto. Biggie encontraría la muerte prematuramente en su GMC Suburban verde, mientras formaba parte de un séquito que salía de la fiesta de la industria de la revista Vibe en el Petersen Automotive Museum. Este fue el golpe final de la enemistad entre la costa este y la costa oeste. Pero, ¿quién es el responsable de la muerte de Biggie? Bueno, esto ha sido un misterio desde hace cerca de 3 décadas. Pero en 2017 se publicó un vídeo en el que aparecía el asesino de Biggie. Apenas unos segundos después de que sonaran los disparos, se puede ver a un hombre alejándose tranquilamente del coche donde estaba el cuerpo de Biggie, acribillado a balazos. ¿Quién era ese hombre? Hay muchas teorías detrás de la muerte de Biggie, pero ninguna ha sido reconocida por la ley. Por tanto, el misterio sigue sin resolverse. Sin embargo, una teoría en particular parece tener mucho peso y nos lleva a 2006, 9 años después de la trágica muerte de Biggie, donde conocemos al policía de Los Ángeles retirado Greg Kading. Kading fue asignado al caso sin resolver, que había atormentado a la industria musical durante años. Armado con su experiencia en bandas, investigaciones de narcóticos y homicidios, Kading se embarcó en un viaje que descubriría una red de conspiraciones y revelaciones impactantes. Tras completar la investigación sobre la muerte de Tupac, Kading parecía el hombre adecuado para el trabajo. Sus descubrimientos arrojaron luz sobre una red de conspiración e implicaron a Suge Knight y sus socios en el asesinato de Biggie Smalls. El viaje de Kading al corazón de esta investigación duraría más de 3 años. Durante ese tiempo, examinó meticulosamente montañas de pruebas, testimonios de testigos y teorías conspirativas. Su misión era separar la realidad de la ficción y hacer justicia a las familias de Tupac y Biggie. El primer avance de Kading fue una confesión grabada. Mediante una persecución incesante y un interrogatorio estratégico, consiguió obtener la confesión de una figura clave implicada en los asesinatos. Esta confesión arrojó luz sobre la intrincada red de rivalidades y venganzas que condujo a la muerte de Tupac y Biggie. Su investigación llegó hasta el fondo para descubrir la muerte de Tupac, y como la de Biggie, fue también una venganza de los Death Row Records. El tiempo que Biggie Smalls fue asesinado, Suge Caballero estaba en la cárcel del condado. Así que para poder comunicarse con alguien en la calle, tenía que pasar por un intermediario, que era esta mujer que lo visitaba en la cárcel. De acuerdo con Greg Kading, fue aquí donde todo el complot de asesinato fue cuidadosamente planeado. Reveló que durante el tiroteo de Biggie, Suge estaba en la cárcel. Entonces, buscó los servicios de un hombre llamado Wardell Foss, alias Pucci. El jefe de Death Row utilizó a su novia, Teresa Swan, para ponerse en contacto con Pucci y acordar una cantidad para el golpe. Ella dijo que Suge le dijo: «Quiero que te pongas en contacto con Pucci, averiguar qué tipo de dinero que va a costar y decirle que esto es lo que quiero hacer». Así que ella, entonces, establece una serie de reuniones. Ella va y se reúne con Pucci. Están de acuerdo en una cantidad. Suge hace el arreglo para que el dinero sea transferido. Ella paga a Pucci y él va y se instala en el Museo del Automóvil Patterson y dispara y mata a Biggie. Greg Kading había resuelto finalmente el asesinato en 3 años mediante una confesión grabada y una comprensión del código básico de la calle que sigue enviando sin sentido a los hombres negros a la tumba. Pero esto no llegó en una cuchara de plata. Los testigos temían dar la cara por miedo a las represalias de las poderosas fuerzas en juego. La cultura del silencio que impregnaba las calles dificultó la reconstrucción del caso. Se les visitaba en sus prisiones, a miles de kilómetros de distancia, y se les decía que no acudieran a testificar en la vista de la Junta de Derechos en la que yo participaba. Y se les dijo que si testificaban que los amigos de Pérez que estaban en la cárcel harían que los mataran por testificar por chivato. Este no fue su único reto.
La investigación también se enfrentó a obstáculos dentro del sistema judicial estadounidense. Llevar a cabo una detención resultó ser una tarea compleja, ya que las pruebas debían satisfacer la elevada carga de la prueba necesaria para una condena. Cutting y su equipo tuvieron que navegar por los entresijos del sistema judicial, asegurándose de que cada prueba se reunía y analizaba meticulosamente. Sin embargo, a medida que avanzaba la investigación, Cutting se vio atrapado en el fuego cruzado de poderosas figuras de la industria musical y de la policía de Los Ángeles. Recuerdo que en 2009 estaba sentado en el despacho de mi teniente y me dijo: «Greg, vamos a sentarte en el banquillo un momento». Entendí exactamente lo que eso significaba, reveló en una entrevista. La policía de Los Ángeles no iba a seguir con el caso. Sabían que lo habíamos resuelto. Se habían librado de esta enorme demanda y no iban a perder más tiempo ni energía en ella. A pesar de estas dificultades, Cutting se mantuvo firme en su búsqueda de justicia. Comprendía el peso de la responsabilidad que recaía sobre sus hombros. Su dedicación al caso no solo quedó patente en sus incansables esfuerzos, sino también en su voluntad de colaborar con otras personas que compartían su pasión por la justicia. Los hallazgos de Cutting destaparon a agentes corruptos de la policía de Los Ángeles que participaron en el asesinato y encubrimiento de la muerte de Biggie durante 9 años. Muchos creen que la policía de Los Ángeles participó en un encubrimiento para proteger a los responsables del asesinato del emblemático rapero. A medida que se desarrollaba la investigación, salieron a la luz preocupantes incoherencias y actuaciones cuestionables de la policía de Los Ángeles, lo que alimentó la creencia de que se estaba produciendo un encubrimiento. Uno de los elementos clave del presunto encubrimiento fue la mala manipulación de pruebas cruciales. Se descubrió que la policía de Los Ángeles no protegió adecuadamente la escena del crimen, lo que permitió que se manipularan o se perdieran posibles pruebas. Esto planteó serias dudas sobre la integridad de la investigación desde el principio. Además, los testigos que aportaron información valiosa fueron objeto de intimidación y amenazas, lo que hizo que no quisieran cooperar. Este patrón de intimidación a los testigos no hizo sino aumentar las sospechas de encubrimiento orquestado por la policía de Los Ángeles. Otro aspecto preocupante del caso fue la falta de avances en la identificación y detención de los autores. A pesar de la notoriedad del crimen y de los amplios recursos de que disponía la policía de Los Ángeles, la investigación pareció toparse con un muro. Esta falta de avances suscitó dudas sobre el compromiso y la competencia de las fuerzas policiales. Con el paso de los años, surgieron pruebas adicionales que apuntaban a la implicación de la policía de Los Ángeles en el encubrimiento. Denunciantes del departamento denunciaron que algunos agentes tenían vínculos con el AMPA y protegían a los responsables del asesinato de Biggie. Estas acusaciones ganaron aún más credibilidad cuando se reveló que un exdetective de la policía de Los Ángeles, Russell Poole, había estado investigando activamente el caso y había descubierto pruebas que implicaban a otros agentes. Los hallazgos de Poole sugerían la existencia de una red de corrupción y conspiración en el seno del Departamento de Policía de Los Ángeles, que llegaba hasta los más altos niveles de autoridad y que incriminaba a los agentes David Mack y Rafael Pérez en el asesinato y el encubrimiento. A raíz de un nuevo documental, Last Man Standing, un flujo de testigos se presentó, consolidando aún más el compromiso de la policía Daft Mack y Pérez. Sí, el oficial Pérez era amigo de Suge. Lo he visto allí varias veces, y era amigo de Suge. Lo he visto con uniforme y sin uniforme, él intenta parecer guay. Y mierda, él lleva pequeños acentos rojos. Tú sabes cómo intentar encajar. Sí, Style, un productor de discos del Corredor de la Muerte y guardaespaldas de la banda Crips, también lo confirma. Dijo: vi a David Mack. Estuve con Rafael Pérez. No se diferenciaban de nosotros en nada, salvo en que ellos llevaban placas y nosotros no. Pérez ya era famoso por su implicación en el escándalo de corrupción de Rampart, vendiendo drogas de los armarios de pruebas de la policía e inculpando a sospechosos. Aunque la policía de Los Ángeles está de acuerdo en que los agentes mencionados formaban parte del dispositivo de seguridad de Death Row Records, siguen negando su implicación en el asesinato de Biggie a pesar de las crecientes pruebas en su contra. Sabemos que David Mack y Rafael Pérez, tanto el trabajo de seguridad en este rap cultura, en lo que se refiere a algunos de estos artistas, pero hemos tenido el Corredor de la Muerte Death Row Records, pero no tenemos ninguna información ni a ninguna información que nos haga creer que cualquiera de ellos son sospechosos. Mantuvieron su compromiso de resolver el caso y hacer justicia a Biggie Smalls y su familia. Sin embargo, la confianza del público en la policía de Los Ángeles se había visto gravemente erosionada y persistían las dudas sobre su integridad. Otra teoría sobre el asesinato de Biggie es la rivalidad entre Bad Boy Records y Death Row Records. Su amarga disputa
no solo marcaría el panorama de la industria musical, sino que también conduciría a la trágica muerte de dos raperos emblemáticos, Tupac Shakur y Biggie Smalls. Sean Combs, el carismático fundador de Bad Boy Records, había saltado a la fama con su mezcla única de ritmos pegadizos y letras contagiosas. Su discográfica se convirtió en una potencia de la industria, lanzando las carreras de numerosos artistas, uno de ellos Biggie Smalls, mientras que Suge Knight era una figura imponente con fama de intimidatorio. Había construido un imperio con Death Row Records y su nómina de artistas de talento, entre ellos el enigmático Tupac Shakur. Pero bajo el brillo y el glamour de la industria musical se escondía un peligroso trasfondo de violencia. El conflicto entre Bad Boy Records y Death Row Records no tardó en agravarse, en parte debido a la enconada rivalidad entre la costa este y la costa oeste. El primer empate se produjo en el ascensor del estudio de Biggie Smalls, después de que Tupac y su séquito fueran asaltados cuando entraban a ver a Biggie. Tupac lo tradujo como un ataque, mientras que Biggie mantenía que no tenía motivos para atacarle. Dijo en una de sus canciones que sabe que mandaste a alguien a dispararle aquella primera vez, verdadero o falso. Porque no es falso, ¿por qué haría yo eso? Estas reclamaciones caerían en saco roto, y los otrora buenos amigos se convirtieron en enemigos. La primera víctima de esta rivalidad mortal fue Tupac Shakur. La noche del 7 de septiembre de 1996, tras asistir al combate de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon en Las Vegas, Tupac fue abatido en un tiroteo desde un coche. A Death Row Records le habían robado su cara y a su protegido, que ganaba mucho dinero, y era hora de vengarse. Mientras la vida continuaba para el resto del mundo, Death Row Records y Bad Boy Records vivían al límite. En una entrevista tras el fallecimiento de Tupac, Biggie revela que tuvo que conseguir guardaespaldas. Lamentablemente, solo 6 meses después, el 9 de marzo de 1997, el mundo volvería a verse sacudido por la tragedia. Biggie fue asesinado a tiros en Los Ángeles, en una misión de venganza. Otra teoría sobre el asesinato de Biggie Smalls es la de la persona a la que confió su vida, Sean Combs, popularmente conocido como Puffy o P. Diddy. Algunas personas creen que Puffy le tendió una trampa a Biggie para matarlo, después de ver el éxito póstumo de la obra de Tupac. ¿Por qué demonios pondrías a tu hombre en una situación enviándolo a Cali a trabajar en tu álbum? Cuando sabes que no su némesis, sino tu némesis, acaba de ser asesinado. Esto parecía juego sucio, especialmente porque habían cancelado un viaje a Europa. Gene Deal, que formaba parte del equipo de seguridad de Puff en los 90, habló sobre la noche en que Biggie fue asesinado en una entrevista en la que dijo que había información de que se produciría un tiroteo ese día y que incluso su jefe Puffy lo sabía y desestimó las afirmaciones. Antes de irnos de casa de Andre Harrell, Puff me dijo que no tenía que ir. Fui porque sabía que alguien iba a morir esa noche. Alguien iba a recibir un disparo. Hice todo lo que pude para evitar que fuera Puff, y no fue Puff. Suena exagerado, ¿verdad? La verdad es que no, sobre todo si tenemos en cuenta la obra de Biggie, ya que Bad Boy Records tenía muchas posibilidades de convertirse en un gran éxito tras su muerte. Como estaba previsto, en los meses siguientes al asesinato de Biggie, las ventas de sus álbumes se dispararon. Los fans acudieron en masa a las tiendas de discos, ansiosos por poseer una parte de su legado. Su segundo álbum de estudio, Life After Death, publicado pocas semanas después de su muerte, se convirtió en un clásico instantáneo. Era una obra maestra de 2 discos que mostraba la destreza lírica y la capacidad narrativa de Biggie. El álbum incluía singles de éxito como Hypnotize y Mo Money Mo Problems, que dominaron las ondas y consolidaron el estatus de Biggie como icono del rap. Ahora tenemos los sospechosos, los motivos e incluso las teorías de su muerte, pero para entender realmente lo grande que era Biggie en el momento de su muerte, tenemos que ir al principio. Costa este, costa oeste. Christopher Wallace, conocido mundialmente como Biggie Smalls o Notorious B.I.G., nació el 21 de mayo de 1971 en las calles de Bedford-Stuyvesant, Brooklyn. Sus primeros años de vida estuvieron marcados por la dura realidad de la pobreza, la delincuencia y la violencia que asolaban su barrio. El padre de Biggie estaba muy ausente de su vida, ya que abandonó a la familia cuando Biggie tenía solo 2 años, por lo que solo estaban Christopher y su madre, Boleta Walalce, que trabajaba como maestra de preescolar. Sin su padre, y sin ninguna autoridad masculina en su vida, el joven Biggie se vio envuelto en el peligroso mundo del tráfico de drogas. Según contó el rapero en entrevistas posteriores, empezó a traficar con drogas sobre los 12 años. Su madre, a menudo en el trabajo,
se enteró de esto por primera vez durante su edad adulta. Al crecer en un hogar monoparental, Biggie se enfrentó a numerosos retos desde una edad temprana, aunque encontró consuelo en la música. Le atraían los vibrantes sonidos del hip hop que resonaban en las calles de Brooklyn. Empezó a perfeccionar sus habilidades como rapero, utilizando sus palabras para expresar las realidades de su entorno. A menudo improvisaba con sus amigos y entretenía a la gente en las calles de Brooklyn. Antes de adoptar el nombre que ahora se conoce en todo el mundo, primero adoptó el nombre artístico de MCC West. Sin embargo, a medida que perfeccionaba sus habilidades, su base de fans también aumentaba, pero eso se detendría en 1989. A los 17 años, después de trabajar en la esquina durante un tiempo, Biggie abandonó el instituto y se dedicó más a la delincuencia. Al año siguiente, fue detenido por violar su libertad condicional, por lo que pasó 9 meses entre rejas en Carolina del Norte. Eso no fue todo. Más tarde entró en contacto con la ley por traficar con crack. Esta parecía ser la vida que se había propuesto, pero la música seguía llamándole. En cuanto salió de la cárcel, siguió escribiendo letras y perfeccionando su arte, utilizando sus experiencias en las calles como inspiración para sus historias descarnadas y auténticas. El talento de Biggie no tardó en hacerse evidente y empezó a ganarse el reconocimiento de su comunidad. Su estilo único mezclaba historias callejeras con flujos suaves y ganchos contagiosos, cautivando a todo el que le escuchaba. Incluso cambió de marca y adoptó el nombre artístico de Biggie Smalls, inspirado en un personaje de la película de 1975, Let's Do It Again. Luego, grabó una maqueta, Microphone Murderer, que llamó la atención del DJ local Mr. C, quien reconoció su talento en bruto y le introdujo en el mundo del hip hop. DJ Mr. C promocionó la cinta, que más tarde escuchó el editor de la revista de rap The Source en 1992. Este fue el comienzo del ascenso de Biggie en la escena del hip hop. La columna de The Source, Unsigned Hype, dedicada a dar a conocer a raperos prometedores, llegó a presentar a Biggie, lo que le dio aún más notoriedad, ya que propició un encuentro que cambiaría la vida del rapero para siempre. La exposición de la cinta significaba que era solo cuestión de tiempo que llegara a manos de ejecutivos de la música, y así fue. Aterrizó en las manos de Sean Love Combs, alias Puff Daddy, que se convertiría en una figura fundamental en la carrera de Biggie Smalls. Sean Puff Daddy Combs era una estrella emergente de la industria musical que trabajaba en Uptown Records. Puff se encargaba de explorar y supervisar el desarrollo artístico de los artistas de la división de artistas y repertorio. Al oír la maqueta y ver el talento en bruto y el potencial de Biggie, Puff no perdió el tiempo. Concertó una cita con Biggie, que acabó fichando por Uptown Records en 1992. Un año después del fichaje de Biggie, Uptown despidió a Puff, quien, una semana después, lanzó Bad Boy Records, que pronto se convirtió también en el nuevo hogar de Biggie. Fue entonces cuando los sueños de Biggie estaban a punto de hacerse realidad. Con la guía y las habilidades de producción de Puff Daddy, la carrera de Biggie se disparó, impulsándole desde las calles de Brooklyn hasta la vanguardia de la industria del rap. En 1994, Biggie lanzó su álbum de debut, Ready to Die, bajo la dirección de Sean Puff Daddy Combs y su sello discográfico, Bad Boy Records. El álbum fue un éxito instantáneo y demostró la destreza lírica y la habilidad narrativa de Biggie. Temas como Juicy y Big Poppa se convirtieron en himnos que resonaron entre oyentes de todas las clases sociales. La habilidad de Biggie para mezclar historias de la calle con ganchos contagiosos y flujos suaves le diferenció de sus compañeros, consolidando su lugar como superestrella del rap. Llegó a ganar premios Soul Train y se consolidó como la crème de la industria. Biggie tenía una forma especial de conectar con su público. Sus letras describían a menudo la dura realidad de la vida callejera, incluida la violencia y las drogas. Los críticos le acusaron de glorificar un estilo de vida peligroso, mientras que otros alabaron su autenticidad y su capacidad para arrojar luz sobre las luchas de las comunidades marginadas. Pero eso no fue todo. Su impacto se extendió más allá de la música, ya que popularizó el estilo de vida ostentoso y extravagante que se convirtió en sinónimo de la industria del rap. Biggie marcó tendencia, influyendo en el estilo y la imagen de los raperos que siguieron sus pasos. Su estilo característico, que a menudo incluía trajes de diseño, fedoras y cadenas de oro, se convirtió en un icono. Combinaba sin esfuerzo la ropa de calle con la alta costura, marcando tendencias e inspirando a una generación de artistas y fans por igual. La influencia de Biggie Smalls se extendió más allá de la escena del rap de la costa este. Sus colaboraciones con otras leyendas del rap demostraron su versatilidad y consolidaron su estatus de colaborador codiciado.
Su voz y su forma de expresarse se hicieron reconocibles al instante, y su influencia aún puede oírse en la música de los artistas actuales. Pero a medida que la estrella de Biggie seguía creciendo, también lo hacían los retos a los que se enfrentaba. La industria del rap era un campo de batalla plagado de rivalidades y rencillas. Biggie se vio atrapado en medio de una mortal rivalidad entre la costa este y la costa oeste que acabaría teniendo consecuencias devastadoras, como la muerte de su amigo y, en última instancia, la suya propia. ¿Cómo se conocieron Tupac y Biggie? En los inicios de sus carreras, Tupac Shakur y Biggie Smalls compartían una auténtica amistad y un profundo respeto por el talento del otro. Tupac, nacido y criado en Nueva York, irrumpió en la escena musical en 1991 con su álbum de debut. Mientras tanto, al otro lado del país, Biggie Smalls causaba sensación en Brooklyn. A medida que crecía su popularidad, Tupac y Biggie se sintieron atraídos por la música y el estilo del otro. Vieron en el otro un alma gemela, alguien que comprendía las luchas y aspiraciones de ser un artista joven en el mundo del rap. Su amistad floreció y a menudo hablaban de sus sueños de colaborar en un proyecto juntos. Lo que estrechó aún más su vínculo fue el respeto mutuo que sentían por el oficio del otro. Tupac admiraba la capacidad narrativa de Biggie y su habilidad para pintar imágenes vívidas con sus letras. Biggie, a su vez, reconocía la energía bruta de Tupac y su capacidad para conectar con el público a un nivel profundamente emocional. Su amistad no se limitaba a la música. Tupac y Biggie solían pasar el rato juntos, compartiendo risas e historias sobre sus vidas. Eran como hermanos, apoyándose mutuamente en los altibajos de sus respectivas carreras. Biggie incluso quería que Tupac fuera su manager. El punto de inflexión en la amistad de Tupac y Biggie se produjo en 1994, cuando Tupac recibió varios disparos en un estudio de grabación de Nueva York. Este impactante incidente dejó a Tupac herido y lleno de sospechas, ya que creía que Biggie había desempeñado un papel en el ataque. La confianza entre los dos amigos se hizo añicos, y su relación dio un giro oscuro y amargo. La creencia de Tupac de que Biggie estaba implicado en el tiroteo se debía a una combinación de factores, como la rivalidad entre la costa este y la costa oeste y los rumores que circulaban en la industria musical. La tensión entre las dos escenas del rap había ido en aumento, con Tupac alineándose con la costa oeste y Biggie representando a la costa este. El tiroteo intensificó la animosidad entre Tupac y Biggie, lo que dio lugar a una serie de canciones disidentes y disputas públicas. Tupac publicó la tristemente célebre canción Hit 'Em Up, en la que acusaba directamente a Biggie y a sus socios de traición y engaño. La letra, llena de ira y resentimiento, reflejaba las profundas heridas que había sufrido su amistad. El otrora prometedor vínculo entre Tupac y Biggie se había hecho añicos, sustituido por una amarga rivalidad alimentada por la sospecha y la traición. Tanto la industria musical como los aficionados estaban cautivados por el drama que se estaba desarrollando entre estos dos influyentes artistas. Las secuelas del tiroteo tendrían consecuencias de largo alcance, alterando para siempre el curso de sus vidas y la historia del hip hop. La rivalidad entre las escenas de rap de la costa este y la costa oeste alcanzó nuevas cotas cuando Tupac Shakur tomó la decisión crucial de unirse a Death Row Records. Tras el tiroteo que tensó su amistad con Biggie, Tupac buscó consuelo y apoyo en la costa oeste y se unió a Death Row, un importante sello discográfico de Los Ángeles. La afiliación de Tupac a Death Row Records intensificó la animosidad entre las facciones de la costa este y la costa oeste. Death Row, dirigida por Suge Knight, era conocida por su asociación con la cultura de las bandas y su agresivo enfoque de la industria musical. Este movimiento consolidó la lealtad de Tupac a la costa oeste y avivó aún más las llamas de la enemistad. Con el apoyo de Death Row, Tupac lanzó una serie de temas potentes y controvertidos que apuntaban a sus rivales de la costa este, incluidos Biggie y sus socios. Las letras estaban llenas de veneno y avivaron el fuego de la ya acalorada rivalidad. La industria musical y los aficionados quedaron cautivados por la escalada dramática, ya que la disputa entre la costa este y la costa oeste se convirtió en el centro de atención del mundo del hip hop. La decisión de Tupac de unirse a Death Row Records no solo acentuó la división entre él y Biggie, sino que también simbolizó la división entre las dos costas. La rivalidad entre la costa este y la costa oeste se había convertido en un fenómeno cultural, y los aficionados y los medios de comunicación seguían con avidez cada giro. La animosidad entre Tupac y Biggie no cesaba de crecer, y cada uno de los dos bandos intercambiaba insultos y amenazas a través de su música. La tensión era palpable, y había más en juego que nunca.
La industria musical contenía la respiración, esperando a ver cómo se desarrollaba finalmente esta amarga disputa. Tras el trágico fallecimiento de Tupac Shakur en septiembre de 1996, Biggie Smalls se enfrentó a una profunda pérdida. La muerte de su antiguo amigo y otrora prometedor colaborador le conmocionó profundamente. Tras este devastador suceso, Biggie expresó su sincero deseo de poner fin a la disputa que había consumido su relación y el mundo del hip hop. Consciente de la futilidad y la tragedia de la rivalidad entre la costa este y la costa oeste, Biggie expresó públicamente su voluntad de dejar atrás la animadversión. Reconoció el sinsentido de la enemistad y comprendió que le había pasado factura tanto a él como a toda la comunidad del hip hop. En entrevistas y a través de su música, Biggie transmitió un mensaje de unidad y reconciliación. Expresó su remordimiento por la escalada de tensiones y por el papel que pudo haber desempeñado en la perpetuación de la rivalidad. Las sinceras palabras de Biggie resonaron en muchos, tanto entre los aficionados como entre los profesionales del sector, que esperaban que se pusiera fin a la violencia sin sentido que se había cobrado la vida de Tupac y otros. Por desgracia, los esfuerzos de Biggie por reparar los lazos rotos se vieron truncados. Solo 6 meses después de la muerte de Tupac, Biggie siguió el mismo camino en marzo de 1997. La pérdida tanto de Tupac como de Biggie dejó un vacío en la industria musical y una pregunta persistente sobre lo que podría haber sido si la disputa se hubiera resuelto. Los asesinatos de Tupac y Biggie siguen sin resolverse, dejando un legado inquietante y un recordatorio de las devastadoras consecuencias de una amistad que se torció. Sus muertes sirvieron como llamada de atención para la comunidad hip hop, incitando a la reflexión y a un renovado compromiso con la unidad y la paz. Por ahora, nos quedamos con su gloria a través de sus canciones. Si te ha gustado ver este video, haz clic en uno de los recuadros que aparecen en tu pantalla para ver más contenidos similares.